Este es un ejemplo medio parecido al que está ahí en la tira de problemas, que se trata de un muro, así de forma triangular, donde del lado izquierdo aplica la presión hidrostática, o sea, con un nivel de líquido hasta en la superficie, hasta esta cota que mide H desde la base del muro, con todos los datos del muro en cuanto al peso específico, en este caso del hormigón, o sea, un muro construido en hormigón de forma de cuña, ¿no? Porque esto está visto de perfil triangular, pero en la profundidad tiene las tres dimensiones en forma de cuña, con este peso específico. Después, el otro gamma correspondiente al líquido, en este caso el agua, que actúa del lado izquierdo, la longitud del muro, 1 metro, o sea, es la tercera dimensión, ¿no? Perpendicular al plano de la hoja, y todas las dimensiones de la altura H, la base B, la otra altura total del muro, bueno, la geometría total. Entonces, bajo la acción hidrostática, de un lado y el propio peso que tiene el muro, lo que se pide es encontrar las fuerzas distribuidas P1, P2, unidad de fuerza por longitud al cuadrado, que actúan justo en la base del muro. O sea, la base del muro se entiende que está apoyada en el suelo, ¿no? O sea, es el plano de apoyo en contacto con el terreno. Este es el fondo del nivel de agua. Bueno, entonces esa distribución para encontrar P1 y P2 está propuesta en el enunciado del problema. Hasta acá le estoy diciendo solamente los datos y qué es lo que vamos a hacer. Se propone una distribución de este tipo de forma trapecial para lo que sería la presión de contacto del muro contra el terreno. O sea, es la forma en que reaccionaría el terreno al ver que tiene encima el muro este de forma de cuña. O sea, esta es la propuesta del enunciado con una presión de contacto en el punto A que vale P1 y donde termina el muro, en el otro vértice, una presión máxima de contacto P2. Por supuesto que esto con las fuercitas apuntando hacia arriba a modo de reacción, ¿no? O sea, por eso apuntan hacia arriba, porque es el diagrama que yo voy a tener por efecto de la reacción que tiene el terreno sobre el muro para equilibrar todas las fuerzas que vienen, en este caso, producto del peso que tiene el muro, que está dibujado acá con la fuercita P. Bueno, del lado izquierdo aparece el empuje este hidrostático, que está representado primero con esta distribución de carga distribuida, que ustedes la habrán visto en algún momento en física, que arranca desde una presión nula en la superficie libre del líquido hasta una presión máxima en el fondo, con una distribución de tipo lineal. Es una recta a 45 grados, donde el máximo de la presión hidrostática se da a la altura del punto A, o sea, justo en la base del muro. Entonces, esa presión va variando con la profundidad de la forma gamma por z, que sería la coordenada vertical. En este caso, me interesa la presión máxima donde termina el diagrama mío de carga, y vale la presión en A gamma por H, o sea, para Z igual a H, que es la altura total del líquido. Entonces, esta distribución
si bien no es un dato directo del problema, está implícita que la distribución hidrostática es de este tipo. Después el diagrama de presión de contacto en el terreno es con esta forma trapecial. Esto sí es un dato puntual del problema. Todas las dimensiones, el peso, pesos específicos, longitudes. Y avancemos un poco más. Como resultante del diagrama de presión hidrostática, nos va a interesar encontrar el empuje resultante, que en este caso es horizontal. O sea, es la fuerza que surge de integrar todo el diagrama de fuerza distribuida triangular en el metro este de profundidad. Y por supuesto tiene la dirección perpendicular a la superficie vertical que tiene el muro. ¿No? O sea, este canto del muro tiene 1 metro de profundidad. ¿No? Y la resultante de la acción hidrostática actúa perpendicular a ese plano. El peso, por supuesto, también es perpendicular al plano de apoyo sobre el terreno donde apoya el muro. Después aparece aparecen las fuerzas directamente que quiero evaluar ya en el segundo paso, que es, una es la forma en que reacciona de forma horizontal el muro cuando está en contacto con el terreno a modo de fuerza de fricción. O sea, de acuerdo al peso que va a tener el muro, va a haber una fuerza de fricción que se va a poder evaluar. Y después son las resultantes que aparecen del diagrama trapecial. Acá yo dividí en una sección triangular y en otra porción triangular, ¿verdad? Con el punteado este, para trabajar con dos resultantes. R1, que va a ser el área del triángulo superior, y R2, el área del triangulito inferior. Bueno, lo más directo en cuanto al diagrama de presión hidrostática es el volumen de presiones que tengo contra el muro. ¿Qué va a ser? La base por la altura sobre 2 multiplicado por la profundidad que tenga la cuña esta de presión, que es la misma longitud del muro, 1 metro. Esto en la mayoría de los problemas, cuando el enunciado no indique la profundidad que tiene en la tercera dimensión, o el dibujo es plano. Esto puede ser para muchos ejercicios que están ahí en la tira. Cuando no se especifique la tercera dimensión, ustedes pueden adoptar directamente un valor unitario. ¿Verdad? O sea, 1 metro o 1 centímetro como profundidad para hacer las cuentas. Entonces, la base por la altura sobre 2 multiplicado por la profundidad me da el volumen de la cuña de presiones, que es esto que tengo marcado acá. ¿Está? Gamma por H, que es la base del triángulo de presión, por la altura, sobre 2 es el área, y multiplicado por 1, acá no lo puse, pero sería en realidad así, el 1 que marqué acá en el otro miembro, gamma H cuadrado por 1 sobre 2, representa la resultante del empuje hidrostático componente horizontal. Entonces, conocido el empuje horizontal, lo que puedo plantear es ya directamente el equilibrio. A ver qué pasa con las fuerzas que aparecen. La única es la resultante horizontal del empuje hidrostático menos la fuerza de contacto que tengo entre el muro y el suelo. Todo eso igual a 0, despejo directamente esa fuerza de fricción. ¿Está? Bueno, pero esto lo vamos a dejar planteado ahí nomás, porque esa componente de fricción va a depender de las características del suelo, hay muchas variables que están ahí adentro, que lo van a estudiar más adelante en mecánica de suelo. Acá lo que me interesa es, en todo caso, las componentes
verticales de fuerzas y qué pasa con la ecuación de momentos en términos de equilibrio. ¿Sí? Entonces, el problema, recordemos que es encontrar las ordenadas P1 y P2 de intensidad de fuerza distribuida. O sea, esto vean que tiene unidades de presión. ¿No? O sea, en mecánica de suelos le van a llamar directamente presión de contacto sobre el terreno. ¿No? O una presión determinada a una cierta profundidad en el suelo. O sea, es una fuerza que está distribuida en una cierta superficie. ¿Está? Bueno. Entonces, el peso del muro, que es la próxima incógnita, es directamente el volumen que tenga el muro, en este caso en forma de cuña, por el peso específico. El volumen es base por altura sobre 2 por la longitud, multiplicado por el peso específico del hormigón, que en este caso es 2,4 toneladas por metro cúbico, me va a dar el peso en kilogramo fuerza o tonelada fuerza o kilonewton, ¿no? Como venimos trabajando. Ahora, respecto a los momentos, yo puedo utilizar el centro de momentos justo sobre la recta de acción de la fuerza P, ¿sí? Que encima es coincidente con la recta de acción de R1. El centro de momentos, no, lo dibujé justo ahí a la altura de la base del muro, está contenido en la recta de acción de P y de R1. Recuerden que la posición de P y de R1 es al tercio de la base del triángulo. En este caso, o el triángulo del muro, que sería el tercio de justo B sobre 3 respecto del cateto, o en relación al otro triángulo ya del diagrama de presiones, sería al tercio de la ordenada P1 de vuelta B sobre 3. ¿Tá? B es el largo total, en la tercera parte me da justo en esta posición. Si yo tomo centro de momentos justo ahí, ya cancelo el momento de P y de R1. O sea, R1, que es en definitiva una incógnita, se me anula en esta primera ecuación. Entonces, lo que me va a aparecer es la resultante que surge del diagrama inferior, triangular, que incluye a la ordenada P, que es la base por la altura del triángulo sobre 2, por el brazo de palanca desde la fuerza de R2 hasta el centro de no, que también es un tercio de B. ¿Tá? De vuelta se repite el mismo análisis. O sea, desde R2 hasta la base del triángulo este inferior hay un tercio de B. Primera idea. Es la inmediata para localizar dónde pasa R2. Al tercio de la base del muro, que es la longitud del diagrama este de presión. Ahora, como tenía un tercio acá desde R1 hasta el extremo izquierdo, en el medio queda el otro tercio. ¿Ah? O sea que el brazo entre O y R2 es un tercio de B. Entonces tengo la fuerza por la distancia que me da el momento de R2. En sentido antihorario, con la terna que venimos usando, es positivo, menos aparece la resultante del empuje hidrostático, que ya dijimos que vale esto, gamma h cuadrado por 1 sobre 2, por el brazo de palanca desde la resultante de vuelta
sobre un triángulo que cae justo al tercio de H respecto de la base. ¿No? Esta medida de acá hasta acá es H sobre 3. Entonces, fuerza de vuelta por distancia da el momento del empuje horizontal. En este caso es sentido horario alrededor del centro en O, opuesto a la terna, negativo. Todo igual a 0, por equilibrio, despejo directamente la fuerza distribuida P2. Bueno, ya tengo una de las dos incógnitas. Después, proyectando fuerzas verticales, o sea, según el eje Z, tengo la fuerza P, que ya la calculamos acá arriba, gamma por el volumen. En este caso el positivo es hacia abajo, ¿no? Con la terna. P tiene signo positivo. Y después aparece R1 y R2. Bueno. R2 calculable a partir de esta fuerza distribuida P2 que ya la calculé. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de R2? La base por la altura de este triángulo sería P2 por B sobre 2. Tengo la resultante R2. Y R1 ahora es incógnita porque quiero despejar la carga esta distribuida P1. ¿Está? La ordenada esta de carga. Entonces, para P1 tengo P1 por B sobre 2, que es el área del triangulito este superior. Sería P1B sobre 2, la resultante R1, por el brazo de palanca 1 metro, que es la medida desde R1 hasta, perdón, acá estoy haciendo lío, esto, estamos hablando de proyección de fuerza. O sea, P1 por B sobre 2 es la fuerza, y acá lo que yo hice es el brazo este, mal llamado brazo de palanca, en realidad no es un brazo de palanca, es la profundidad que tiene el diagrama este en la tercera dimensión. ¿Sí? O sea, es el L que yo marqué acá arriba como dato, ¿no? Ese mismo L que caracteriza a la profundidad del muro, pero ahora para el diagrama de presión. Este metro es el mismo L que está acá. ¿Sí? Es la profundidad que tiene el problema mío en la tercera dimensión, tanto para los diagramas de presiones que quiero encontrar, los dos diagramitas, o para la profundidad de la presa esta de hormigón. Entonces, de vuelta, repito para aclararlo, P1 por la base, B dividido 2 es el área del triángulo este superior, por el metro de profundidad que tiene el problema, me da la fuerza R1. Y después R2 es lo mismo, nada más que ahora con P2. Tengo la base P2 por la altura esta del triángulo que es B, sobre 2 es el área del triángulo, por la profundidad de 1 metro que es L, me va a dar R2. Este es el volumen de la cuña de presiones debida a P2, y este en todo caso es el volumen de la cuña debida a P1. ¿Está? Ven que acá hay un triangulito, y cuando voy en la tercera dimensión perpendicular a la hoja, es un cuerpo con forma de cuña, ¿no? Bueno, decimos que ese es el volumen de presión. Entonces, el peso ya lo tenía, y lo habíamos calculado acá arriba. Puedo despejar
la incógnita de esta P1. ¿No? En fuerza por unidad de longitud al cuadrado. Bueno, esta es la propuesta del ejercicio con este diagrama de presiones. En un caso más puntual, que pueda resolver otra situación, podría darse que el diagrama tuviera otra forma. ¿Tá? Por ejemplo, con la ordenada máxima a la altura del punto A y en el extremo con una ordenada más chica. Esto lo da el dato del problema. La forma esta, en la que quiero analizar la distribución de presiones, es con esta geometría. Bueno, este caso se puede llegar a imaginar como el hecho de que si la presión hidrostática es mayor, perdón, al revés sería, si lo que viene de empuje hidrostático tiene menor incidencia que lo que viene por el peso que tiene el muro, entonces la distribución puede llegar a ser de este tipo. De hecho, la distribución que tiene de carga distribuida, el problema si no estuviera la acción hidrostática, o sea, digo, solo el muro apoyado en el piso, sin la acción del agua, tendría una forma más o menos de este tipo, ¿tá? Con el detalle de que en el extremo, por supuesto, cierran cero, ¿no? O sea, sería una distribución triangular, pero de un valor máximo a la altura del punto A hasta cero. ¿Cero por qué? Pues ahí termina el muro. O sea, acá no hay nada. La variación va de forma lineal desde un máximo en el punto A hasta anularse el peso del muro en el extremo derecho. Esto como comentario solamente para que interpreten cómo puede ser la distribución esta para un lado o para el otro, ¿no? Bueno, lo que sí no es uniforme, ¿no? Bueno, de esto, ¿alguna duda para repasar? ¿Lo entendieron? Hay un ejercicio, creo que es el número 2, que también aplica algo parecido a esto. Creo que vieron también otro el día lunes, que el planteo es el mismo, ¿no? O sea, es simplemente usar las herramientas de equilibrio, de proyección de fuerzas, sumatoria de momentos y despejar incógnitas. Bueno, si no hubo más preguntas, podemos pasar a otro que se trata más o menos de lo mismo. El dibujo es el dato del problema sin los diagramas estos de presión. Es un muro que tiene entre A y B una compuerta, es una placa móvil, supongamos que tiene un punto de rotación, pivot en A o en B. ¿Sí? Lo común es que sea en el punto A. Y del lado izquierdo del muro está lleno de líquido hasta la profundidad de esta HB, que es donde termina justo la
la compuerta. Es donde me interesa analizar el problema hasta B. ¿Sí? Después sigue el dibujo acá abajo, pero a mí me importa solamente hasta el plano este que pasa por B. Entonces, lo que me dan es la longitud que tiene la compuerta entre A y B, 6 metros. Después, la profundidad que tiene la compuerta, en este caso la llamamos B, en lugar de L, que ahora son 5 metros en vez de 1 como tomamos en el anterior. Y la altura HA, desde la superficie libre del líquido hasta el pivot este que podría estar justo acá. 5 metros. Y las incógnitas caen sobre la compuerta. Y de determinar el empuje que actúa sobre la compuerta AB y la posición del centro de empuje. O sea, dónde aplica la fuerza esta. ¿Está? Siempre cuando hablo de resultantes, o de fuerzas en general, ¿no? Necesito, aparte de la intensidad, el sentido y la dirección, conocer un punto de aplicación. ¿No? ¿Por dónde pasa la fuerza? Bueno, en este caso, la resultante del empuje sobre la compuerta, bueno, indicar dónde cae el centro de empuje. Bueno, lo mismo que recién, del lado izquierdo tengo la distribución de la presión hidrostática. El gamma, por supuesto, es un dato del problema, y si no lo es, ya saben, en todos los problemas que aparezca agua de un lado, puede ser un recipiente también con agua, el peso específico siempre es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Estas son unidades de fuerza por unidad de volumen. ¿Tá? Dejen de lado el uso que venían dando a la densidad que tiene un líquido, la práctica que vienen trayendo de química, que estaban acostumbrados a trabajar con la densidad. Ahora vamos directamente con el peso específico, y esto es un valor que está atornillado a la materia, ¿vale? 1 tonelada fuerza por cada metro cúbico que tengo de agua. ¿Está? Por lo que es lo mismo, 1000 litros de agua. ¿Tá? Si lo vemos en unidades de capacidad. Pero acá lo que vamos a usar es el gamma este fijo en 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. La distribución lineal esta ya la vimos recién. Va desde 0 hasta el valor máximo, justo a la altura de B, que es donde me interesa trabajar a mí. Acá termina la compuerta. A la altura del punto A, la presión valdría gamma por HA. Y en B, gamma por HB. O sea, va cambiando la profundidad. O sea, que cualquier punto que estuviera a esta altura, sobre este plano, tendría esta presión PA. Bueno, eso es la parte de la acción hidrostática, visto sobre un plano vertical. ¿No? Podría ser en el tramo este de la pared, que no me interesa, esta pared, más allá de la profundidad esta que tiene HA, no voy a estudiar nada sobre el muro este, sino que voy a ir a parar sobre la compuerta. Entonces, a la altura de la compuerta sí, me interesa PA, y después donde termina, la presión PD. Bueno, otra propiedad que tenemos, que usamos de la hidrostática, para representar el diagrama este que tengo dibujado en rojo, es el principio de Pascal. Eso lo van a ver bien aplicado en hidráulica, pero dice que en el seno de un líquido, la presión en un punto se transmite con la misma intensidad en cualquier dirección. Esto visto
por un segundo la presión como un vector, cuando en realidad no es un vector, pero para darle una interpretación geométrica del problema, si ven sobre el punto A, esta presión PA no solo es en la dirección actuante en la dirección horizontal, sino que en cualquier dirección que concurra al punto A, la presión es exactamente la misma, o sea, es de valor PA. En particular, la dirección perpendicular a la compuerta, que es lo que dibujé acá. Representé el valor de PA gamma por HA, pero ahora con un esquema perpendicular al tramo AB. Lo mismo con la presión a la altura del punto B. ¿Está? Por este principio de Pascal, si yo represento gamma por HB, pero perpendicular a la compuerta, tengo esta ordenada de presión. Que acá yo la indiqué en función de la altura HA, sumando, acá habría que, sí, a ver, sí, en realidad, porque el enunciado tenía de dato solo la altura HA, yo lo que hice es sumarle la profundidad que tengo en vertical desde A hasta B, con un poco de geometría. Ahora hay un triángulo rectángulo, este ángulo es 45, y la variación que hay entre HB y HA es de 4,24, que sería todo el paréntesis este, la medida de HB. O sea, gamma por HB, que es lo que tengo acá, como presión en B, es la misma ordenada que tengo acá. La variación también es lineal, o sea que tengo ya el diagrama este de presión sobre la compuerta AB. ¿Tá? Tengan en cuenta que del otro lado no hay nada, ¿no? O sea, por arriba de la compuerta hay aire. ¿Tá? O sea, a mí me interesa la acción del agua justo por abajo de la compuerta. Entonces el diagrama que me interesa es el que está dibujado en rojo. Bueno. Lo que vamos a hacer es cortar seguramente antes que se corte y vamos a retomar inmediatamente.